Bueno, buenas. Veo que ahí se empiezan a sumar. Ya entró Augusto. Así que le voy a mandar la solicitud. Esperamos que se una y arrancamos. Ahí Buenas, estamos. buenas. Buenas, Augusto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo andas, Feli? noches. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por sumarte. Ahí No, por favor, gracias por la invitación. ya están empezando a sumar los chicos. Así que nada. En primer lugar, bueno, agradecerte por aceptar este vivo. Y bueno, sabemos que recién te está recuperando el COVID, así que esperemos que haya sido una leve pasada. Este, pero bueno, nada, me parecía muy importante hacer un vivo con estos temas y más que nada utilizar la plataforma de Instagram, ¿no? Pues si vamos a hablar de tecnologías y demás, Instagram es la que más a mano tenemos todos los días, así que me parecía una muy buena herramienta para aprovechar. Y bueno, tocar estos Bárbaro. temas sumamente actuales, ¿no? Que nos atraviesan a todos en alguna forma, en todos los rubros, desde la medicina, política, que somos nosotros internacionalistas. Así que bueno, nada, no sé si querés decir algunas palabras de inicio. No, no, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que obviamente me encanta tocar, así que nada, siempre, siempre a disposición y si querés, vamos arrancando. Dale, buenísimo. Bueno, primero para contarle un poco a los chicos, Augusto es un profesor de la universidad, pero además de ser profesor es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas también de nuestra universidad, así que conoce muy bien todo. Además, tiene un máster y es especialista en estudios sobre Latinoamérica por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle de París y la Universidad de Salamanca. Y actualmente es director del posgrado de Innovación y Futuro de Trabajo de la UCA, es miembro de la organización CON Argentina y fundador y director de la consultora Panorama. Así que bueno, Augusto, si te parece, empezamos con las preguntas, ya somos casi 40 personas, pero bueno, Dale. para Bueno. arrancar, primero, súper básico, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la cuarta revolución industrial? Bueno, es una buena pregunta porque generalmente en el colegio, en la universidad, digamos, lo que vemos es la primera y la segunda revolución industrial, ¿no? Como estos dos, digamos, pasos en la evolución de la economía global que generaron profundos cambios en la naturaleza del mundo. De hecho, moldearon el mundo en el que vivimos hoy. O sea, hoy tenemos democracia, hoy tenemos el sistema educativo que tenemos, digamos, y tenemos, no sé, el sistema de salud que tenemos, las instituciones que tenemos, en parte gracias a la revolución industrial, o sea, las revoluciones industriales que conocemos, primera y segunda. Ahora, se nos olvida ver algunas más acá en el tiempo, ¿sí? La tercera revolución industrial, que es un poco lo que hace que hoy estemos hablando con este teléfono, digamos, la revolución digital, que es lo que desde mediados del siglo XX para acá revolucionó la forma en que nos comunicamos y hace que hoy todos tengamos una computadora en nuestras casas. Digo, y cuando digo todos, digo todos en serio, es decir, y cada vez más todos. Porque una crítica muy común a estas ideas es, bueno, esto es algo de unas pocas personas, de una élite. Hoy 85 de cada 100 argentinos, es decir, el 85% de los argentinos, tiene una conexión a Internet. Es decir, accede a Internet ya sea por celular o por computadora. Por lo cual, no estamos hablando de algo de unos pocos, estamos hablando de algo que es cada vez masivo. Hace 30 años, probablemente ningún argentino tenía conexión a Internet. Hace 40, 35 años. Entonces, en muy poco tiempo, esto es un cambio muy profundo. Pero esta es la tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que es una idea de la que se empieza a hablar en 2016, es la forma en la cual todas estas tecnologías, toda esta revolución digital se empieza a juntar con lo humano, con los seres humanos, se vuelve uno, y de alguna manera empiezan a surgir algunas ideas, algunos conceptos que existían de antes, pero que empezamos a escuchar con mucho más continuidad, que son inteligencia artificial, big data
blockchain, es decir, todas estas herramientas que hoy, digamos, pueden potenciar la capacidad humana al máximo y vincularla con lo tecnológico. Esta vinculación es lo que hace la cuarta revolución industrial, que es la revolución que estamos viviendo hoy. Increíble. Es más, todos los ejemplos que acabé de mencionar es básicamente lo que vemos actualmente en todas las noticias, en todos los portales de noticias del mundo, ¿no? No es algo de los países avanzados ni siquiera. Y esto es algo que está muy conectado con la segunda pregunta. Esto genera más oportunidades para los países en vías de desarrollo. Bueno, genera oportunidades y genera una responsabilidad muy grande. O sea, es de alguna manera el signo de la cuarta revolución industrial es la velocidad. La consultora McKinsey calcula que esta revolución industrial tiene un impacto 3.000 veces más grande que las anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, si no nos subimos al tren rápido, y hablo desde los países en vías de desarrollo, el tren se pasa. Y cuando se pasa, después alcanzarlo va a ser muy difícil. Eh, Hay una ventaja, o sea, esa es la parte de la responsabilidad, la importantísima responsabilidad que tenemos. Ahora, hay una oportunidad que se ve en ese sentido. Es, de alguna manera, las barreras de entrada a esta revolución tecnológica comenzaron a bajar cada vez más. ¿Sí? Antes vos para obtener un muy buen desarrollo tecnológico necesitabas tener mucho dinero y mucha inversión. Hoy eso no necesariamente es así. Hoy lo principal que necesitas es el capital humano. ¿Sí? Obviamente no podés contar solo con capital humano y cero conectividad, pero el capital humano es central, es fundamental. Entonces, trabajando muy fuertemente en el capital humano, vos te podés prender esa revolución tecnológica que estamos viviendo. Entonces, la oportunidad es esa, es en función de eso también, bueno, ver a dónde se apunta como país. Claro, genera las oportunidades, pero también tiene que haber desde el Estado algún tipo de, digamos, incentivo o algún, no sé, algo que te lleve, por ejemplo, mediante la educación, a subirte a este tren del que vos hablabas. Ujú. Este, Esto, digamos, podría llegar en un futuro muy cercano a generar una nivelación del terreno del juego. ¿Vos qué opinás? Bueno, a ver, es interesante. Yo creo que se pueden generar dos cosas. Puede producirse eso, pero al mismo tiempo puede profundizar enormemente las desigualdades que ya existen hoy. Es decir, si hoy vemos cuáles son los 10 países del mundo que más invierten en I+D+I, o sea, investigación y desarrollo principalmente, innovación, eh, lo podemos decir intuitivamente. ¿Sí? Tenemos Estados Unidos, tenemos Alemania, tenemos a Corea del Sur. Es decir, intuitivamente podemos decir cuáles son los países que más invierten en ciencia y tecnología. Y esos evidentemente son los países que más progreso tecnológico van a tener en los próximos años. Por eso, si no revertimos este ciclo y si no nos sumamos a este tren, muy probablemente las desigualdades se profundicen a nivel global, pero también a nivel interno, que es lo más preocupante. La brecha digital hoy es el principal, o va a ser en el futuro el principal mecanismo de reproducción de la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Hoy un chico que tiene acceso a una computadora y a conexión a Internet tiene muchas más posibilidades que un chico que no lo tiene. Y lo estamos viendo hoy con la cuestión de la pandemia, está clarísimo, pero esto se viene hablando hace muchos años. Es muy importante trabajar en mejorar la conectividad y mejorar el acceso a Internet y mejorar digamos, la calidad del Internet también. Totalmente, totalmente. Siento que está en el núcleo de la discusión hoy en día, específicamente en la sociedad argentina, con todo el tema de la educación y demás. Si bien Ujú. es algo que vos mencionabas dentro de la etapa de la industrialización anterior, el acceso a la tecnología, hoy en día podemos ver que en Latinoamérica sigue siendo un paso que no se ha cumplido de manera total y que Ujú. puede poner en riesgo algunas, bueno, de los derechos humanos básicos, la educación. Ujú. Pero bueno, pasando a otro tema que es muy interesante también y que está la tecnología cada vez más jugando un rol muy importante, que es dentro de la seguridad, eh, que es, bueno, la ciberseguridad, ¿no? ¿Vos Ujú. pensás que la utilización de cámaras de reconocimiento facial, sensores térmicos, etcétera, atenta contra nuestros derechos de privacidad? Mirá,
Es una muy buena pregunta. Si yo te dijera que hoy tenemos la posibilidad de encontrar a cualquier persona que se haya perdido, de encontrar, gracias a tecnología de reconocimiento facial, de encontrar a cualquier persona que esté prófuga gracias a esto, eh, probablemente vos me dirías me gusta, ¿sí? O sea, digo, sirve. Claro. Ahora, si yo te dijera, tenemos la posibilidad de usar todo esto, como por ejemplo se está aplicando en China, eh, para establecer, digamos, un sistema de control sobre la sociedad, probablemente me dirías, no me gusta, es 1984, es una distopía, digamos, es algo que no queremos. Entonces, de alguna manera, la respuesta a algo bastante complejo en términos tecnológicos está en algo muy básico, digamos, y yendo a la carrera de ciencias políticas que vemos en los primeros años de la carrera. Está en la institucionalidad y en la rendición de cuentas y en la confianza que existe entre los ciudadanos y el Estado en este sentido, ¿no? En el fondo es una cuestión que se trata de eso. Y te doy otro ejemplo mucho más concreto en nuestra cotidianeidad. Eh, hace unos meses, digamos, hubo un sistema que se implementó por parte de países como Nueva Zelanda, como Australia, que fue muy efectivo para contener la pandemia y la expansión del COVID, que tenía que ver con registrarte en una aplicación cada vez que entrabas a un lugar, con QR, Ujú. digamos, tras a un lugar, te registras. Entonces, eso después automáticamente te permite avisarte eh, dónde estaba, si en ese lugar donde estuviste hubo COVID y para que te aísles y demás. Muy eficiente, o sea, evidentemente muy eficiente. Ahora, también dependiendo de la relación entre los ciudadanos y el Estado, muchos ciudadanos quizás no quieren que el Estado sepa dónde están. Entonces, evidentemente, contra nuestra privacidad, esta tecnología va a atentar. O sea, la posibilidad de hacerlo atenta, ¿sí? Los invito a todos los que están viendo que entren a Google Maps, busquen en la configuración y les va a mostrar dónde estuvieron en el último año. Bueno, probablemente a todos les aparezca en su casa, ¿no? Pero, no muy lejos de su casa, pero efectivamente, digamos, ¿dónde está la privacidad en ese sentido? ¿Dónde está la privacidad cuando sabemos que todos los mensajes que nosotros mandamos por WhatsApp son propiedad de WhatsApp? 44 millones de mensajes por minuto que entran a la base de datos de WhatsApp. Y nosotros lo aceptamos todo en términos y condiciones. De alguna manera no nos molesta eso. Entonces, la tecnología para terminar con la privacidad, digamos, ya está, ya es un hecho. Creo que depende mucho de la confianza que tengamos hacia las instituciones, del conocimiento que tengamos de que eso pase, y por último, y me parece muy importante, no demonizar la tecnología. ¿Sí? La tecnología puede ser muy buena o muy mala, depende del uso que nosotros le demos. La clave está en el uso y en la confianza que tengamos, digamos, en esa tecnología. Totalmente, totalmente. Y dentro de esto mismo de la ciberseguridad, ¿qué es más o menos, si puedes dar algún tipo de definición, una idea de qué es la guerra informática? Y si esta podría ser la nueva forma en la cual los estados empiezan a enfrentar. Bueno, hay, digamos, un montón de herramientas que lo que te permiten es cada vez más reducir el involucramiento humano en el campo de batalla, ¿no? Es decir, eh, evidentemente las guerras están cambiando profundamente en la forma en que se producen, en la forma en que se dan, y uno de esos cambios tiene que ver con que los humanos siguen siendo una parte importante, pero no están como antes en el campo de batalla, digamos, más estrictamente. Eh, y dentro de ese campo, digamos, tenés tanto todo lo que tiene que ver con, digamos, vehículos no tripulados y armas, digamos, no tripuladas, desde drones, por ejemplo, hasta todo lo que tiene que ver con la ciberguerra, los ciberataques, es decir, la forma en que mediante el hackeo o mediante la información principalmente, generamos un problema o un conflicto en nuestro enemigo en este caso. Evidentemente la guerra está cambiando en cuanto a sus formas, la tecnología es un protagonista fundamental de este cambio, y eso es algo
que también está transformando las relaciones internacionales. O sea, tenemos siglos de teoría de relaciones internacionales pensando, o sea, realizada y desarrollada pensando en la hipótesis de los conflictos bélicos tradicionales, ¿sí? Con mayor o con menor involucramiento de la tecnología. Pero evidentemente hoy el cambio en la naturaleza de la guerra hace que también cambie la naturaleza de las relaciones entre los estados. Totalmente. Y con lo que decías, se me ocurre, es una locura pensar que una persona desde una computadora pueda hacer colapsar, por ejemplo, todo el sistema del FBI, por ejemplo, o de la policía, como pasó en los casos de las protestas por la muerte de George Floyd. Entonces, como que se ve acá todavía más cómo la tecnología se va como metiendo y cambiando todos los aspectos de nuestra sociedad que dábamos por hecho, ¿no? Y también se me ocurre que bueno, todo lo que estamos hablando con respecto a la guerra, ¿no? Pone a disposición de grupos que puedan llegar a ser terroristas o, bueno, grupos de impacto, nuevas herramientas y herramientas cada vez más accesibles para perpetrar sus actos contra los estados, que creo que eso también se está dando hoy en día, ¿no? Completamente. Yo creo que ahí hay una pregunta de fondo que es ¿quién tiene poder en el siglo XXI? ¿No? Y ahí tenemos un triángulo muy interesante. Los estados, por un lado, por otro lado, los individuos. Los individuos se ven claramente empoderados por este tipo de nuevas tecnologías. Hay un ejemplo muy claro, vos mencionabas el caso del FBI, fines del siglo pasado, es decir, 1998, 97, un argentino que fue famoso después de la noticia, logró entrar en la base de datos del FBI. Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? O sea, una sola persona, pensemos en un Snowden, en un Julian Assange, ¿sí? Una sola persona tiene la capacidad de generar un impacto enorme con lo que está haciendo. Y consecuentemente, y a esto iba, o sea, por esto engancho esto con tu pregunta, o sea, la capacidad de generar daño o de generar un bien, es decir, también una persona puede desarrollar una herramienta que sirva para salvar miles de vidas, Totalmente. pero esa capacidad de transformar la realidad a partir de estar sentado en una computadora, sin altos recursos materiales, como sucedía antes, es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el individuo en el siglo XXI está empoderado gracias a la tecnología. Algunos individuos, después, por eso hablamos de la brecha, ¿no? Hay otros que son meros usuarios de esa tecnología. Y en tercer lugar, eh, el rol del sector privado es fundamental, ¿no? Hoy no podemos pensar las relaciones internacionales si no tenemos en cuenta el sector privado y las grandes empresas tecnológicas. Totalmente. Y justo en esto de las grandes empresas y los individuos que transforman sentado en una computadora, se viene a la cabeza la imagen de Galperín sentado en su oficina en el subsuelo, que es tremenda, pero es una realidad. Y que hoy en día Galperín, bueno, transformó, digamos, todo lo que es el comercio online en casi todo nuestro continente americano. Entonces, eso, el impacto que genera es tremendo. Y bueno, dentro de este impacto también, dentro de la tecnología, dentro de los diferentes ámbitos, me gustaría hablar un poco sobre las criptomonedas, que es el tema del momento que viene siendo en realidad hace varios años. ¿Qué papel decís que tienen hoy las criptomonedas en el sistema financiero internacional y si representa esto un posible jaque al sistema financiero? Bueno, a ver, yo no soy especialista en cripto, pero hay algo que es fundamental. O sea, en el momento en el que surge el manifiesto Bitcoin, digamos, que da inicio al mundo de las cripto de alguna manera, más allá de algún antecedente, eh, digamos, Satoshi Nakamoto, que no sabemos si es o la persona o la organización detrás de Bitcoin lanza este manifiesto, es los días posteriores a el gran estallido de la crisis de las hipotecas de la subprime en los Estados Unidos, que después se traduce como la famosa crisis del 2008-2009, que genera un impacto enorme en el sistema financiero mundial y que genera un impacto enorme también en las poblaciones, principalmente de los países de digamos, el norte occidental, por decirlo de alguna manera, Europa y los Estados Unidos. Entonces, evidentemente esto surge desde una fuerte desconfianza a el sistema financiero tradicional.
al menos en su espíritu, en su fundación, no está pensado como un medio de pago, no está pensado como, bueno, me voy a comprar una pizza con Bitcoin. Digamos. No ese es el sentido. El sentido es desafiar a las instituciones financieras tradicionales, desafiar, digamos, en general al sistema eh, financiero. De la misma manera que las redes sociales, por ejemplo Twitter, son una forma de, o surgen con el objetivo, con el espíritu de ser una forma de desafiar a los medios de comunicación tradicionales, es decir, o desafiar la forma en que estamos acostumbrados a consumir la información. Lo mismo con YouTube y los canales de televisión. ¿Sí? Entonces, lo mismo con Spotify y las disqueras. O sea, es una forma también de salirse del sistema y de desafiar a ese sistema y plantear una nueva forma de consumir y de crear contenido. ¿Sí? Yo a Bitcoin y las cripto las entendería desde este lado. Me parece el lado más interesante. ¿Y qué nos dice esto? Que básicamente, primero que de la idea original a de lo que después se termina implementando puede cambiar muchísimo, pero que hay una cierta necesidad en el mundo, eh, al menos en parte del mundo desarrollado, de descentralizar, de quitarle poder a los estados y a las corporaciones, digamos, instaladas. Y esto está muy relacionado también con lo que estamos viendo en los escenarios electorales en el mundo en los últimos años. Es decir, desconfianza de los poderes establecidos. Y eso es un factor, me parece, de lo más interesante que tiene el mundo de las criptomonedas. Totalmente. Bueno, acá mandaron una pregunta y les digo a todos los chicos que están conectados que si quieren mandar, aprovechen que es el momento. Pregunta Tommy Dardanelli, el presidente del centro, y su pregunta es, en un mundo donde las exactas, la programación, Big Data, etcétera, tienen tanta relevancia, ¿qué rol nos queda a los de ciencias sociales? Bueno, me encanta la pregunta porque yo creo que el rol es fundamental, o sea, de las ciencias sociales, de las humanidades. Eh, Hay un libro la verdad me gustó mucho, no lo pude conseguir en físico, que se llama eh, Menos Tech y Más Platón. Eh, digamos, y no es que, no, yo no, obviamente no me gusta plantear una dicotomía ni algo binario entre estos dos mundos. Creo que por el contrario son mundos que son muy complementarios, son mundos que se tocan muchísimo. Creo que la multidisciplinariedad a la hora de desarrollar este tipo de sistemas es fundamental. Y acá, digamos, quiero traer un par de ejemplos, ¿no? De las grandes compañías que hoy, muchas de las grandes compañías o las grandes startups que hoy tenemos, fueron fundadas o son presididas por gente que viene del mundo de las humanidades, ¿sí? Por eso que en las universidades técnicas llaman los FASIS, ¿sí? Como gente muy vaga, dispersa en cuanto a sus conceptos y no muy precisa, diferente a la mentalidad del ingeniero, quizá más al punto. Y eso es fundamental para entender los cambios tecnológicos que se están viviendo, porque de alguna manera, digamos, la posibilidad de pensar, si nosotros nos paramos y tratamos de ver cuáles son las habilidades del futuro, cuáles son las habilidades que son necesarias para el empleo en el futuro, tenemos la capacidad de innovación, la resolución de problemas complejos, la empatía, la inteligencia emocional, todo eso es lo que los empleadores están buscando, ¿sí? En el futuro. Las ciencias sociales tienen un montón para aportar desde ese lado. Entonces creo que fue y es un gran error separar a las ciencias sociales de las ciencias duras y verlo como dos mundos totalmente distintos. Es decir, hay un montón de puentes que necesitamos hacer ahí. Hay muchas oportunidades laborales también en ese sentido. Y como les decía, sobran los ejemplos de especialistas en humanidades, en filosofía, en ciencias sociales, que se destacaron en este ámbito. Y les pongo dos ejemplos. Uno es el caso probablemente todos ustedes lo conozcan, Pierpaolo Barbieri de UALA, no estudió ingeniería en sistemas, estudió historia. Y por otro lado, un ejemplo que es muy claro. ¿Cómo piensan ustedes que Tinder tuvo el éxito que tuvo como aplicación? Digamos, si no hubiera tenido una mirada sociológica del mundo. De hecho,
el éxito de Tinder viene por contratar un montón de sociólogos que se dedicaban a estudiar las relaciones amorosas y las relaciones de pareja, ¿sí? Eh, y así está lleno de ejemplos, ¿no? En el mundo de la tecnología y de las startups. Por eso hay que tender esos puentes. Y cierro con una cosa que me parece fundamental. En su libro 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari dice algo así, que yo lo recomiendo de todas formas el libro, pero dice algo así como, para hablar bien de la tecnología o de las bondades que tiene la tecnología están los empresarios y los emprendedores. Nosotros los especialistas en ciencias sociales lo que tenemos que hacer es advertir sobre los peligros. Creo que es una mirada muy equivocada de la realidad, o sea, muy humildemente no hay que dividir al mundo entre empresarios, emprendedores y por otro lado ciencias sociales, como si fuéramos, digamos, como unos abanderados de la reflexión, que estamos allá arriba. Creo que hay que bajar mucho más a la tierra las ciencias sociales y vincularlas mucho más con el siglo XXI. Es decir, está fantástico ver Platón, pero si no sabemos lo que es inteligencia artificial y lo que es Big Data, nos quedamos en el tiempo y nos perdemos un montón de oportunidades laborales. Es decir, hoy pensar a los politólogos del futuro como gente que solamente que va a trabajar en el Estado me parece que es un error gravísimo y una subestimación de lo que puede hacer un politólogo. Totalmente. Justo se relaciona con una pregunta que acaban de mandar que dice, ¿cómo sería una nueva educación? Bueno, acá lo mismo, o sea, yo lo que sé de educación lo sé por ser, digamos, víctima del sistema educativo, tanto del lado de alumno como del lado del profesor. No por haber estudiado ciencias de la educación. Entonces, ahí creo que hay algo que los politólogos también lo vivimos en carne propia, que es, digamos, siempre cuando uno sabe mucho sobre un tema y lo apasiona un tema, cuando otra persona habla sobre ese tema y que no es especialista, como que un poco da cosa. Creo que los profesionales, digamos, tenemos la obligación de ser mucho más humildes en ese sentido. Los politólogos nos acostumbramos a que todo el mundo hable de política y está muy bien que así sea. Creo que al mundo de las ciencias de educación le hace mucha falta eso, o le haría muy bien, digamos, tener esa mirada. Y dicho esto, creo que la educación del futuro avanza en dos sentidos. Primero, una personalización cada vez mayor de los contenidos y de las evaluaciones, ¿sí? Bueno, vos estás en una materia conmigo, digamos, y acá hago una autocrítica y una mea culpa, digo, nosotros tenemos entre 40 y 50 alumnos. Creer que a todos los alumnos les interesan los mismos contenidos y que todos van a tener la misma trayectoria de vida y van a terminar trabajando en lo mismo y que todos se quieren expresar de la misma digamos, escritores o grandes tomadores de decisión, eh, digamos, es algo que evidentemente está alejado de la realidad. Es decir, evidentemente la educación tiene que avanzar y tenemos las herramientas tecnológicas para hacerlo, eh, avanzar hacia una personalización mucho mayor. Y creo que eso demanda un esfuerzo, y el motivo por el cual eso muchas veces no se aplica, lamentablemente, es que demanda un esfuerzo muy grande por parte de los profesores, que tenemos que pensar la clase de otra manera, no como, digamos, iluminados que venimos a traer el conocimiento a los alumnos desde arriba, digamos, sino como guías que intentamos acompañar al alumno en ese viaje de que es conocimiento, y en generar ese conocimiento y habilidades. Eso por un lado, pero por otro lado también demanda, y esto yo hice mi autocrítica, creo que también los alumnos tienen que hacer la autocrítica, es una actitud mucho más proactiva del alumno en la clase. O sea, el modelo del alumno pasivo que escucha la clase y después va y repite eso, es muy cómodo para ambas partes, ¿no? Porque el profesor no tiene que pensar algo distinto, va y repite siempre lo mismo, y el alumno como que se queda ahí escuchando y después va a ir y repite de memoria. Estoy hablando en la educación en ciencias sociales, obviamente, ¿no? Pero creo que ahí tenemos que cambiar la actitud de los dos lados, pensar en una educación mucho más proactiva, donde no haya que repetir datos sin sentido, donde los profesores tenemos que ser mucho más humildes y dejar atrás las ideas
perdón por la palabra, pero estúpidas de que el alumno no se puede recibir de ciencias políticas sin saber el tratado de mentira. Digamos, o sea, creo que tenemos que, creo que ahí también el alumno tiene responsabilidad de ser mucho más proactivo y ser mucho más rebelde en cierto sentido, digamos. Un profesor tampoco puede dar clases sin saber lo que es la inteligencia artificial. O sea, hoy no podemos hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, tenemos que bajar un poco eh, los, los humos, si se quiere, todos, y ser mucho más humildes y tener clases mucho más horizontales. Pero eso implica un trabajo de las dos partes. Creo que eso es lo que un poco hace que sea mucho más difícil hacer. Opino igual que vos y sumo que, bueno, la pandemia vino a hacer un choque, ¿no? Y a cambiar todo esto de manera radical y totalmente en una semana, digamos, pero que vino muy bien. Y destaco mucho tu cátedra, te hago chivo, porque la verdad que es la primera cátedra que veo que está totalmente adaptada a las circunstancias actuales y que nos, bueno, nos motiva mucho a participar y demás. Pero bueno, No, y me gustaría agregar algo muy, muy cortito sobre eso sí, que sí. Creo por favor. que eh, ahí hay mucha prueba y error. Es decir, nadie sabía cómo migrar un curso entero a la virtualidad. Es decir, nosotros veníamos, en nuestra cátedra en particular, haciendo clases virtuales, pero nadie tenía mucha idea de cómo hacer todo un curso, todo un año en la virtualidad. Y ahí entonces no hay recetas mágicas, creo que es prueba y error y a veces hay cosas que probamos y funcionan, a veces hay cosas que probamos y no funcionan, y no es la muerte de nadie, digamos, creo que es un proceso de aprendizaje. A ver si algún día terminamos aprendiendo, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos con otra pregunta y ya de las últimas, pues ya nos estamos acercando al objetivo de tiempo de nuestra charla, que dice, en los tiempos que vivimos con respecto a la pandemia, ¿qué rol juegan las redes sociales y la tecnología en relación a la participación ciudadana y la manifestación política de la ciudadanía? Bueno, me parece un tema clave para pensar a futuro. Hoy tenemos, digamos, históricamente siempre se vio en las democracias occidentales y en los países que tienen como un norte la democracia, eh, la participación como algo deseable, por lo menos en los últimos 100 años. Y de alguna manera se veía como que el mundo avanzaba cada vez hacia más participación. Y un poco la excusa que teníamos para no tener las democracias directas a lo Grecia, digamos, a lo Atenas, era que no había forma de meter a 40 millones de personas adentro de un congreso para levantar la mano y decidir. Pero todo el mundo ponderaba el sistema suizo y que decía, ojalá algún día podamos tener democracia directa. Bla, bla. Bueno, hoy tenemos esa capacidad. Hoy tenemos la capacidad de que la gente elija por mayoría, digamos, en una simple encuesta. La capacidad técnica está. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es mucho más incómoda, es, ¿realmente queremos eso? ¿Es deseable una democracia directa? ¿Es deseable que yo, que no sé absolutamente nada de números, eh, vote un presupuesto? O vote, yo que sé muy poco de defensa, soy un muy mal internacionalista y sé muy poco de defensa, vote acerca de cuáles son los aviones que tiene que comprar la Fuerza Aérea Argentina. Probablemente no, o sea, digo, pero no lo sé, es un debate que tenemos que dar. Hoy tenemos esa capacidad, la estamos usando para ponerle nombre a las plazas. Tampoco sé si está del todo mal, pero la capacidad la tenemos y eso nos pone en un problema. Y también creo que así como cambiaba la tecnología, la naturaleza de la guerra, también cambia la naturaleza de la participación ciudadana. Es decir, eh, tenés dos posturas, una de que avanzamos hacia ciudadanos mucho más apáticos, o sea, ciudadanos que van pasando el feed de Twitter o de Instagram y le van pasando cosas. Ayer estaba todo el mundo hablando de Colombia y hoy está todo el mundo hablando de otra cosa. Eh, y la otra postura es que tenemos ciudadanos mucho más involucrados, pero de otra forma, ¿no? O sea, que la participación no está solamente en salir a la calle, sino que también puede estar en, en subir un post a Instagram. Yo creo que no es ninguna de las dos cosas. O sea, yo creo que evidentemente la participación está cambiando,
pero la participación política no es subir un post a las redes sociales. O sea, hay un montón de compromiso que hay detrás que no se basa solamente en eso. Entonces, creo que ahí hay un cambio en la naturaleza de la participación. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Y vamos con la última. Dice, ¿qué pensás de la ley de la economía del conocimiento sancionada el año pasado? Eh, bueno, a ver, dos cosas con eso. Para el que quizás no lo sabe, porque no todo el mundo tiene que estar en el tema, eh, el año pasado se sancionó en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, digamos, aprobaron un régimen de promoción de la industria del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son beneficios impositivos a las empresas que se dediquen a la industria del conocimiento, temas tecnológicos, temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un montón de rubros que entran en ese proceso, ese, digamos, rubro más amplio. ¿Cuál es Hay dos problemas, creo, en la forma de ver eso. El primero es que la lectura que se suele hacer por parte de la política en general sobre estos regímenes es que hay un esfuerzo del Estado por proteger estas industrias y demás. Y acá hay que hacer una diferenciación. Un régimen de promoción no es un régimen de subsidio. La promoción implica, y en el caso de lo que fue la ley de software, que es el antecedente de esta normativa, implicaba beneficio fiscal para el Estado, es decir, terminó recaudando más impuestos por hacer estos beneficios. Eso es un cálculo fácil y positivo que se puede hacer y termina recaudando más impuestos. Entonces no es un subsidio, es un régimen que permite promover una industria que es considerada estratégica y que además puede generar más beneficios para el Estado. Entonces creo que la forma de encararlo tiene que ser esta. Y en segundo lugar, creo que tuvo un vicio original que fue un problema, esta normativa, que es, había habido una ley en 2019 que era muy parecida a esta, que se aprobó por unanimidad en el Senado y casi unanimidad en diputados, y que de un día para el otro se dio de baja. ¿Sí? O sea, se dijo, se suspende este régimen, cuando cambió el gobierno se suspendió el régimen, eh, y se dijo, vamos a mandar para hacer una ley mejor. Si la ley es mejor o no, no es tan importante. Es decir, yo tengo mis dudas con algunos puntos, en algunos otros me parece que también está mejor esta nueva ley, eh, pero el principal problema es que vos no podés suspender un régimen que es de promoción y de beneficio de un día para el otro, 20 de diciembre. Porque cualquier persona que haya trabajado en el sector privado sabe que los cálculos de inversión se hacen, digamos, a fin de año, muchas veces, o a mitad de año, depende de la empresa, en función de la perspectiva que vos tenés para el futuro. Entonces eso fue muy perjudicial. Ahora, saquemos todo esto, es bueno que existan estos regímenes. Y ojalá haya muchos más. Y ojalá haya muchas provincias y muchas ciudades que quieran replicar esto y mejorar estos beneficios, por lo que hablábamos antes, es decir, la tecnología, digamos, es lo que va a diferenciar entre una sociedad mediocre y atrasada y una sociedad avanzada, digamos, de cara al futuro. Bueno, eso sería todo, Augusto. La verdad, es una charla muy interesante. La idea era esta, tocar de todos los temas que hay un poquito para ir teniendo una noción general y que, bueno, que toda la gente se conecte y te pueda escuchar también, que es súper interesante siempre hacerlo. Así que te agradezco mucho desde parte del centro y si vos querés hacer una reflexión final, es el momento. No, bueno, te agradezco, la verdad, gracias a vos. Súper interesantes las preguntas y la conversación. Es un placer siempre. Así que gracias y gracias a los que estaban del otro lado escuchando. Simplemente calculo, estimo que muchos de los que están del otro lado están estudiando o son politólogos o se dedican a las ciencias sociales y a las humanidades. Entonces, la reflexión sería simplemente que hay un campo muy interesante para tender puentes entre el mundo de la tecnología y el mundo de las ciencias sociales, un campo laboral muy importante, digamos, probablemente también quizá muchos estén preocupados por eso, o sea, porque no estudiamos ciencias políticas para ser presidente, como piensan muchos de nuestros padres,
al menos la mayoría no estudian para ser presidente, y hay un mundo laboral al que hay que entrar, ¿no? Y por lo menos para el que le interese el tema, el mundo de la tecnología es fundamental. Y poder vincular estos mundos, poder trabajar en la empatía, en la inteligencia social y emocional, en la creatividad, en la capacidad innovadora y en las competencias multiculturales, es fundamental y es una posibilidad que tenemos desde las ciencias sociales. Así que los invito a profundizar en ese mundo y me pongo también a disposición para lo que, o sea, digo, la mayoría deben tener mi mail o ustedes para consultar. Me cuelgo mucho, especialmente por mail, pero bueno, si no me escriben por WhatsApp o lo que sea, y encantado de poder ayudar en lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias, Augusto. Y bueno, nosotros desde el centro vamos a siempre buscar impulsar este tipo de charlas y más que nada tocar los temas que nos están hoy en día desafiando de alguna manera y poniendo en juego todo lo que ya conocemos sobre la política y demás. Así que bueno, te agradezco mucho y damos por finalizada esta reunión. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Dale. Gracias a vos, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao.